Yo, bienvenidos a este video de Crea tu película, este canal de YouTube bello. Hoy vamos a hablar de la confianza y cómo tú puedes generar más confianza socialmente para que tú hables con la pareja que siempre habías querido tener, crush o esa persona o cualquier persona que seas más sociable, cómo perder el miedo a la crítica y ser más confiado en ti mismo. Mi nombre es Alejandro Torres, tengo 19 años. Hace 5 años yo empecé a ir al gimnasio y hace 5 años yo también tenía miedo. Empecé a ir al gimnasio pero con miedo y con una mentalidad de querer impresionar a mujeres. Pero yo no tenía la confianza para acercarme a mujeres, para hablar con personas nuevas. Yo era muy introvertido y no tenía esa confianza para hablar con otras personas. Pero a lo largo de estos 5 años fui desarrollando una mente y fui desarrollando ese software mental que me impulsó a sobrepasar el miedo y me impulsó a sobrepasar y llegar a la versión de mí que siempre había soñado. Tener un físico increíble, tener confianza y sobre todo vivir en autenticidad, que es lo más importante para que ustedes sean confiados. Vamos a empezar con el tema. ¿Cómo empezar a ser más confiados a hablarle a otras personas? Pues una de las cosas que tienes que hacer es describir a tu ser más elevado. ¿Qué es tu ser más elevado? Describe a esa persona o a esa versión de ti mismo que no tiene miedo, cómo hablaría, cómo se expresaría, de qué temas estaría hablando, cómo tendría su pareja a ideal. ¿Qué hábitos tendría? Describe a esa persona superior que eres tú mismo, pero que aún no ha llegado, pero puede llegar. Tienes que describirla muy bien, tienes que describir sus pensamientos, tienes que describir sus emociones, tienes que describir sus acciones sobre todo. Y después tienes que hacer consciente los miedos que tú tienes hoy en día. Por ejemplo, si tú quieres hablarle a una persona, a una chica, a un chico y tienes miedo, es porque no has hecho consciente ese miedo del que tienes, por ejemplo, el miedo a la crítica. Entonces, cuando tú haces consciente el miedo que tienes cuando tú te quieras acercar a esa persona, entonces primero ya tienes la base, hacerlo consciente. Después de hacerlo consciente, debes de realizar algo mínimo que te haga quitar el pensamiento de que no era tan malo como habías pensado. Si quieres hablarle a una persona, haz consciente el miedo que tienes porque muchas personas piensan, le voy a hablar a esta persona, pero ¿qué tal si me dice que no? ¿Qué tal si no me quiere hablar? ¿Qué tal si me critica por mi ropa? Tienen muchos pensamientos, se crean muchos escenarios, pero la realidad es que la otra persona no te va a decir nada, porque la otra persona no está pensando en ti, no está pensando en cómo te ves, no está pensando en nada de ti. Las otras personas piensan en sí mismos, como tú piensas en sí mismo, cómo la otra persona te va a ver, pues esa misma persona está pensando en cómo tú vas a ver a esa persona. Así que no debes de tener miedo porque las personas piensan en sí mismos, no piensan en los demás. Y si piensan en los demás, créeme que después de 2, 3 minutos, 5, van a dejar esos pensamientos y te van a dejar de dar atención. Así que inténtalo, debes de intentar algo pequeño, debes de intentar hablarle a esa persona que siempre has querido hablarle o a un entorno nuevo o ir a un lugar que siempre has tenido miedo o simplemente intentar algo que te dé confianza en ti mismo. Más que te dé confianza y que tú puedas intentarlo porque es algo pequeño, es eliminar el pensamiento de que no era tan malo como lo habías pensado, eliminar el escenario de supuestamente que te iba a criticar, que supuestamente no te iba a aceptar. Ese pensamiento es el que quieres eliminar. Por eso se elimina cuando tú lo intentas, cuando sobrepasas el umbral o el pensamiento que habías tenido sobre la situación. Así que debes de intentar algo pequeño. A mí me gusta una frase que dice: ¿cuánto tiempo más vas a esperar para realizar aquello que quieres realizar? Supongamos que tú quieres hablarle a la persona, pero tienes miedo. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar a no hablarle y a lo mejor en ese miedo constante de no hablarle ya no la vuelves a ver? Un día regresas a tu escuela, regresas a tu gimnasio, regresas a donde la veías y ya no va a estar. ¿Quién sabe? Entonces, tienes la oportunidad
en ese momento, en este día, entonces háblale a esa persona, habla con un grupo social, sé sociable, inténtalo. No importa si te critican, no importa si te ven feo, no importa si hablan mal de ti, lo que importa es lo que tú haces, lo que importa es que tú lo intentes. Eso es lo verdadero que importa, porque cuando tú lo intentas, tienes la confianza en ti, por muy pequeña que sea, ya lo has intentado. Entonces eso se va haciendo más habitual, por lo cual esa habitualmente si tú estás superando tus miedos, entonces se va a reflejar en otras cosas, ya no sea socialmente, se va a reflejar en los negocios, se va a reflejar en la confianza y liderazgo que tienes en otras personas, se va a reflejar en las áreas que nunca habías pensado, porque yo empecé el gimnasio inseguro, yo empecé sin confianza en mí mismo, pero empecé, que es lo más importante y es lo que te estoy diciendo, que tú empieces imperfectamente. Empiézalo con miedo, empiézalo con incertidumbre, empiézalo sin información, pero empiézalo. A lo largo del camino vas a ir mejorando y vas a ir profesionalizando eso, porque a lo que le das atención va mejorando. Pero si tú te limitas a no intentarlo, siempre vas a estar en esa limitación y cuando llegue el día en que ya no puedas obtener esa oportunidad y tener la oportunidad de experimentar lo que quiere experimentar, como hablar a una persona, pues entonces te vas a pensar, ¿qué hubiera sido si le hubiera hablado? ¿Qué hubiera sido si hubiera intentado este negocio? ¿Qué hubiera sido si hubiera superado mis miedos? Y mi miedo al fracaso, mi miedo a la crítica, ¿qué hubiera sido de mí si en verdad hubiera superado ese miedo e hubiera conseguido lo que me había propuesto? Sería muy reconfortante llegar al final de tus tiempos o llegar a un punto de tu vida donde digas, intenté mucho, experimenté muchas cosas, hablé con muchas personas, fui muy sociable, tengo la pareja ideal que siempre había querido, etcétera. Tengo los negocios que siempre había querido, tengo la vida que siempre había querido. Pero eso, la vida que tú quieres y que obviamente todos tenemos en mente, no vas a crearla teniendo miedo y siendo antisocial o teniendo miedo al fracaso, a la crítica o cualquier tipo de miedo, porque el miedo es algo que te limita a intentarlo, te limita a sobrepasar tus límites, no te da confianza en ti mismo y para realizar aquello que quieres realizar, proyectos, tu pareja ideal, hablar a la persona, ser más amigable, entonces necesitas de intentarlo imperfectamente, pero en el camino ir perfeccionando. Así que tienes que intentarlo, tienes que sobrepasar el umbral o el miedo al, a la crítica o al fracaso o al miedo e impulso que tú tienes de no intentarlo. ¿Por qué? Porque cuando lo intentas, vas a ver que no era tan malo y eso te va a dar más confianza. Cuando yo no tenía confianza en mí mismo, obviamente yo tenía miedo a relacionarme con personas, a hablarle a mujeres. Yo en el gimnasio habitualmente se ven muchas mujeres y yo en las fiestas también, cuando yo iba a fiestas, yo tenía miedo, yo tenía el deseo de querer ser más social y hablarle a las personas, pero el miedo es el que me limitaba a intentarlo. Hasta que realmente no empecé a escuchar a personas correctas, me empecé a eliminar mi entorno, que era el que no me beneficiaba, empecé a introducir nueva información a mi mente, entonces ahí pude aceptar el proceso y aceptar que el miedo es simplemente una ilusión. Lo que a mí también me gusta es que cuando tú crees en el miedo, estás creyendo en algo que no ves, pero cuando tú crees en la fe, también estás creyendo en algo que no ves. Entonces, el miedo y la fe es creer en algo que no ha pasado, es tener un impulso ciego de lo que podría pasar. Pero entonces, ¿por qué no creer en la fe? ¿Por qué no creer en que si le hablas a esa persona, a lo mejor van a relacionarse en una bonita amistad, o van a tener más amigos, o van a ser unas personas más confiadas? ¿Por qué no creer en eso? No debes de creer en que cuando tú le abres, cuando tú le hables, te van a criticar, te van a bullear, te van a hacer algo o te van a decir algo. Y si así es, entonces no debe depender de ti, porque esas personas simplemente son un reflejo de lo que son verdaderamente
esas personas. Esto lo tienes que aprender. No tienes que identificarte con las críticas de otras personas, con las palabras de otras personas, con los impulsos que tienen otras personas, porque no dependes de ti, no depende de si esa persona a lo mejor no tiene un buen momento o esa persona realmente no quiere hablar en ese momento. Y eso no depende de ti. Lo que sí depende de ti es que tú superes tus miedos, es que lo intentes y es que aprendas a solucionar los problemas y a ser consciente los miedos y problemas que tienes hoy en día. Así que es muy importante que ustedes superen el miedo para que generen más confianza, porque esto realmente, cuando tú generas confianza, también es derivado a que tú tienes mejores hábitos, porque generar confianza es cumplir a tu palabra, porque cuando tú antes de generar confianza estás intentando algo que principalmente te dio miedo. Si te dio miedo hablarle a una persona, pero aún así lo hiciste, generas más confianza, por lo cual estás cumpliendo a tu palabra. Y cumplir a tu palabra también te da ciertos beneficios de tener mejores hábitos y de ser una persona que no falla a su palabra, que si dice que se va a levantar a las 5 de la mañana, se va a levantar a las 5 de la mañana, porque tiene una confianza en su palabra y esa confianza en sí mismo no la va a romper, porque sabe que si la rompe, entonces empieza el bucle de reversa a procrastinar, a no tener los buenos hábitos, a no tener la buena confianza y a no tener esa certeza de que es una persona que cumple a su palabra. Así que también funciona para los hábitos y es muy importante tener hábitos positivos, porque los hábitos positivos son los que te va a llevar a esa mejor versión de ti mismo. ¿Quieres ser un gran comunicador? ¿Quieres tener muchos negocios? ¿Quieres tener una pareja ideal? ¿Quieres tener la vida que siempre sueñas? Entonces debes de intentarlo y con miedo, porque siempre va a haber miedo, siempre va a existir el miedo, pero siempre debes de solucionar y sobrepasar el umbral del miedo. Así que vamos a ello. Este es un tema corto, pero directo para que ustedes, si están teniendo el sentimiento de miedo, que muchas personas lo tienen, todos lo tenemos, pero realmente las personas que consiguen resultados positivos, consiguen más confianza en sí mismos, son las personas que lo intentan a pesar de sentir ese miedo, a pesar de imaginarse cosas que realmente no van a pasar, pero aún así lo intentan. Esas personas son los que consiguen el resultado de lo que quisieron principalmente, de hablarle a esa persona y generar una confianza y una amistad bonita. Esas personas lo intentaron y crearon el resultado, pero si tú no lo intentas, siempre vas a vivir en miedo constante y vas a vivir con el pensamiento del que hubiera sido si lo hubiera intentado. Así que no pienses en qué hubiera sido si, piensa en qué va a pasar cuando lo intente. Bueno, cuando lo intentes, va a pasar que vas a tener más confianza en ti y que vas a experimentar lo que realmente quisiste experimentar y te va a dar más confianza entre más lo intentes. Así que vamos a ello. Ustedes están invitados a la formación Crea tu película, donde la formación vas a superar todos tus miedos, vas a reconfigurar tu software mental y tu mente va a crear tus resultados, porque la mentalidad que tú tienes va a crear los resultados que vas a tener en tu futuro, porque el proceso es lo más importante para crear el resultado. Y si no aprendes a soportar el proceso, entonces créeme que no vas a llegar al resultado y a la vida que tú sueñas. Eso vas a aprender en la formación Crea tu película, vas a aprender a llegar a tu mejor versión. Vamos a ello.